Gálatas capítulo 2, verso 20 dice así: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hace un par de domingos atrás iniciamos una serie de sermones en la carta de Gálatas titulado Yo amo esa cruz. Y hemos recién visto el primer sermón que estuvo en los versículos del capítulo 1, versículo 3 y 4. Nos hemos esforzado por ese sermón responder a la pregunta ¿por qué murió Cristo? Nuestro objetivo con esta serie de sermones es mostrar que el cristianismo se centra en la cruz de Cristo, que el mensaje del Evangelio es el mensaje de la cruz. Sin embargo, en el sermón pasado vimos que el centro de la cruz es la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué murió Cristo? Y es necesario que toda persona sepa responder esa pregunta para poder ser considerada una persona, al menos que ha conocido el Evangelio y se ha expuesto de manera clara. Hemos visto que esta pregunta se responde de 4 maneras. Dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo. Así que hemos visto que ¿por qué Cristo murió en la cruz? Cristo murió en la cruz por su propia voluntad. No fue el poder irresistible de Roma que llevó a Cristo a la cruz. No fueron los judíos astutos que llevaron a Cristo hasta la cruz. O algunos inclusive podrían llegar a pensar que la combinación de estos dos poderes ha llevado a Cristo a la cruz. Ahora, ciertamente, históricamente hablando, Cristo murió, como dicen las Escrituras, bajo el poder de Poncio Pilato, movido por el celo de los judíos. El apóstol Pedro se para en su sermón a predicarle a los judíos y le dice: ustedes mataron al autor de la vida. Así que estos hombres, los hombres, son responsables por la muerte de Cristo porque ellos lo mataron. Sin embargo, Cristo voluntariamente fue a morir en aquella cruz. Él mismo dijo: nadie puede quitarme la vida. Yo mismo soy el que doy mi vida. Tengo el poder para dar mi vida, y esto es para morir, y tengo el poder para volver a tomar mi vida. Ha sido la voluntad de Cristo el ir a la cruz. Ese fue su plan desde el principio. Cuando inició su ministerio con los apóstoles en determinado momento de los evangelios, por ejemplo, después de la transfiguración, dice que Jesucristo empezó a recalcarles continuamente que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho según las Escrituras, que muriese y resucitase al tercer día. A Nicodemo le dijo que así como la serpiente fue levantada en los tiempos de Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y esto significa crucificado. Cristo quería morir en esa cruz. En segundo lugar, hemos visto por qué Jesucristo murió en la cruz: por nuestros pecados. Hay algunos que piensan que Jesucristo murió en la cruz y con eso dio un ejemplo de que debemos ser firmes en nuestras convicciones hasta el final. Que Jesucristo murió como un mártir, dando ejemplo de permanecer firmes en lo que uno cree hasta lo último. No, Cristo no fue un mártir. Cristo no es la consecuencia o la víctima. Él murió Él es la víctima por nuestros pecados, obviamente. Lo que quiero decir es que Él fue en ese lugar de manera voluntaria para morir por nuestros pecados. Fueron nuestros pecados lo que hicieron que el Hijo del Hombre muriese en esa cruz. En tercer lugar, Cristo murió en la cruz para librarnos del presente siglo del maligno, para trasladarnos del reino de las tinieblas a la luz, al reino de la luz de Cristo. Y por último, dice el apóstol que Jesucristo murió conforme a la voluntad del Padre. Desde antes de los tiempos del mundo, el Padre ya había planificado la cruz de Cristo. La cruz es el centro de la revelación de Dios. La cruz es el centro de las Escrituras. La cruz es el centro de la humanidad. Dios
planeó la cruz desde antes de la fundación del mundo. Y ha sido su voluntad que su Hijo muriese en esa cruz. Así que, ¿por qué Jesucristo murió en la cruz? Porque esa era la voluntad del Padre. Porque murió voluntariamente en ese lugar por nuestros pecados para librarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos a su propio reino. Muy bien, esa es la respuesta a la pregunta. Y si ustedes pueden responder a la pregunta ¿por qué Jesucristo murió en la cruz? Entonces podemos decir que ustedes fueron expuestos de manera clara al Evangelio. Sin embargo, eso no es suficiente para poder mirarlos y decir ustedes son cristianos. No es suficiente una aceptación intelectual y racional de la muerte de Cristo en la cruz. Es necesario algo más, una experiencia real con la cruz. Solo aquel que tiene una experiencia real con la cruz es el único a quien podemos mirar o podemos mirarnos y decir soy un verdadero cristiano. La pregunta es ¿cómo impactó eso en tu vida personal? El haber entendido que Cristo murió en esa cruz, tomando el lugar del pecador para recibir el castigo eterno que merece. Y entonces salvar a aquellos que depositan la fe en Él, trasladándolos del reino de las tinieblas a su reino de luz para toda la eternidad. ¿Cómo impactó eso en tu vida personal? Si no impactó en lo absoluto, no te podés considerar una persona cristiana. Ahora, ¿cuál es el impacto que causa la cruz? Lo que vamos a ver en el segundo sermón acerca de Yo amo esa cruz, que es la serie de sermones que estamos predicando, es la cruz y la experiencia. Y es lo que nosotros encontramos en el versículo 20 del capítulo 2. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, antes de llegar hasta ahí, el apóstol Pablo ha recorrido un largo camino para llegar a esa conclusión. Las iglesias de Galacia, que son a las que el apóstol Pablo les envía estas cartas, estaban siendo contaminadas e infectadas por un número creciente de falsos maestros que predicaban un supuesto evangelio corrompido con ideas judaizantes. Como el apóstol bien dice en el capítulo 2 y versículo 4, que estos falsos hermanos, porque no eran verdaderos, se metían de manera secreta a la reunión de los santos para espiar la libertad que ellos tenían en Cristo Jesús y someterlos a esclavitud. Y dice Pablo en el versículo 5, lo cual no accedimos a someternos a ellos ni por un momento. El apóstol Pablo había reconocido a estos falsos cristianos desde el principio. Su mensaje era muy cautivador y muy inteligente. ¿Qué predicaban los judaizantes? Esto es lo que ellos decían al pueblo gentil. Está bueno creer en Jesús. Está bueno aceptar la muerte de Cristo y proclamar su resurrección. Sin embargo, eso no es suficiente para la salvación. Jesucristo fue un judío. Así que si Jesucristo fue un judío, ustedes necesitan por Cristo entrar al judaísmo. Así que estos hombres judíos, lo que le predicaban al resto del mundo no judío era que por medio del evangelio no había un acceso a la salvación, sino que había un acceso al judaísmo de una manera mucho más rápida. Ellos querían someter de nuevo a cada persona a la ley para que sujetos a la ley puedan alcanzar la salvación. Así que estos hombres querían arrastrar a las personas al mundo judío. ¿Cómo podía llegar a ser un judío sin haber nacido en Israel? Sin haber tenido padres israelitas o judíos. ¿Cómo podía llegar a ser? Bueno, había una sola manera y era la circuncisión. Todos aquellos que querían ser parte del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento necesitaban circuncidarse. Hay una
historia real en el Antiguo Testamento de los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Israel o Jacob tenía una hija llamada Diana. Y un hombre, no hijo de Israel o Jacob, hijo de otro rey, hijo de un rey, se había enamorado de Diana, hija de Jacob. Y la Biblia dice que él abusó de ella. Pero después de haber abusado a Diana, se enamoró. Así que lo que hizo este hijo fue presionar a su papá porque se quería casar con Diana. El rey y su hijo fueron hasta Jacob y los hijos de Jacob y le dijeron, mi hijo se enamoró de tu hija y la quiere desposar. Y los 3 hijos mayores de Israel, si no me falla la memoria, fueron muy astutos y le dijeron al rey, no nos permite tener ningún tipo de relación con otro pueblo a no ser que practique nuestras costumbres y se circuncide. ¿Qué es circuncidarse? Bueno, si ustedes no saben, agárrense de los pelos. Es cortarle el prepucio al hombre. La circuncisión solo se efectuaba en los hombres. Entonces, para ser un judío, necesitabas cortarte el prepucio. Así que este rey, junto con sus hijos, aceptaron la propuesta de los hijos de Jacob de circuncidarse para entonces poder tomar las mujeres de este reino y poderle dar sus hijas a los hijos de este reino. Así que todo hombre se circuncidó. Y al tercer día, cuando el dolor estaba más intenso, 3 de los hijos de Jacob fueron hasta el campamento de este reino y mataron a todos. La única forma de pertenecer al pueblo de Israel era circuncidarte. Y estos hombres decían, ¿querés ser par? Jesucristo lo que hace es abrirte la puerta para que seas un judío. Y lo que necesitas hacer es circuncidarte. Y después de circuncidarte necesitas someterte a la ley del Antiguo Testamento de manera apasionada y perfecta para entonces poder alcanzar la salvación. Eso es lo que ellos predicaban. Ahora el apóstol Pablo nombra a Tito, que estaba conmigo, quien era griego, y con todo y ser griego, dice Pablo en el versículo 3, no fue obligado a circuncidarse. Fue obligado a circuncidarse. Ahora, el apóstol Pablo va a sostener a estas iglesias de Galacia que estaban siendo contaminadas con este mensaje que no era el evangelio, porque como dice Pablo, querían someterlos nuevamente a esclavitud. Pablo los confronta con toda su fuerza. Y este mensaje era tan cautivador que inclusive el apóstol Pedro fue arrastrado por ellos. Y con los judíos se mostraba como un judío que se sometía a las leyes dietéticas, a guardar los días de reposo, etcétera, etcétera y etcétera. Sin embargo, con los gentiles vivía como un hombre gentil, sin estar sometido a estas partes de la ley. Y el apóstol Pablo lo confronta públicamente. Y es impresionante el énfasis que el apóstol hace en el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué significa esto? Cumpliendo la ley, ningún hombre puede ser declarado en el tribunal de Dios como un hombre justo. No por las obras de la ley. Porque la ley no tiene el propósito de justificarte. La ley cumple una sola función y es la de condenarte. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Y Pablo es fuertísimo en sus declaraciones en el versículo 16. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No vas a ser justificado por una vida pura. No vas a ser justificado por vivir de manera buena. Normalmente nosotros pensamos que una persona buena se va a ir al cielo. Piensen en alguien a quienes ustedes han admirado en la vida. Y dicen, este fue un hombre ejemplar, un buen marido, un buen papá, un buen trabajador, una persona buena, una
dama de su casa, crió bien a sus hijos, fue una mujer intachable, una mujer buena, seguro que está en el cielo. Le damos falsas esperanzas a las personas en el cementerio diciéndole que fueron al cielo. Y muchos ponen sus estados en Facebook diciendo, de allá del cielo me estás mirando. No, las personas no van al cielo por ser personas buenas, porque no hay nadie que sea bueno. Nadie puede ser justificado delante de Dios por obras. Solo por una cosa. Por Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. ¿Ven lo que dice Pablo? Sino por la fe de Jesucristo. La ley tiene el propósito de condenarte. Así que Pablo, llevando la conciencia de los hermanos, mostrándole que nadie puede ser justificado por las obras de la ley, que no debemos someternos a la ley del Antiguo Testamento para alcanzar la salvación, sino que alcanzamos la salvación plena y completamente en Jesucristo y en su muerte de cruz. Pablo entonces llega a este versículo 20 y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él empieza entonces a mostrar la experiencia de la cruz. Ahora, esta frase es complicada. ¿Por qué? Porque históricamente nosotros podemos chequear y rastrear la muerte de Jesucristo en una cruz. Jesús, hijo de María y de José, carpintero, nacido en Belén, este hombre, a la edad de más o menos 33 años, fue crucificado en una cruz por el poder de Roma. Eso está en las historias. Su muerte puede ser rastreada. Sin embargo, Pablo, el que escribe esta carta, no murió en una cruz. Él era un ciudadano romano, aunque era un judío nativo. Y por ser un ciudadano romano no podía morir en una cruz. La ley de Roma prohibía que un ciudadano romano muriese en una cruz. Era una muerte demasiado horrible para otorgársela a un romano. Él murió decapitado. Además, cuando Jesucristo murió en la cruz, dos hombres murieron con él. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Eran sediciosos, malhechores, ladrones. Sin embargo, Pablo no estaba ahí. ¿Cómo es que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado? Esto no es un hecho histórico. Lo que demuestra es que es un hecho espiritual. Pablo va a mostrar que la experiencia de la cruz se manifiesta en una muerte real en la cruz de Cristo. La muerte de Cristo no solo simboliza mi muerte, la cruz de Cristo es mi muerte. Yo estoy muerto en la cruz de Cristo. Cristo murió con mi nombre en su frente. Y aunque yo no morí en esa cruz de manera histórica y real, yo sí he muerto en los registros legales de Dios. Ahora, esta frase es puesta ahí por una particularidad. Si yo alcanzo la salvación solo por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, entonces, ¿qué? ¿Puedo vivir mi vida de manera libre, sin restricciones, dándole libertad a los pensamientos de mi mente y a los deseos de mi corazón, cometiendo todo pecado habido y por haber? Miren que Pablo introduce esa pregunta en el versículo 17. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? ¿Qué está queriendo decir Pablo? Bueno, si nosotros somos salvos y reconciliados con Dios y justificados, hechos justos con Dios por medio de la muerte de Cristo y su resurrección, y no necesitamos hacer nada para la salvación, ¿acaso eso nos abre ahora una puerta para pecar? Es lo mismo que el apóstol Pablo trata en la carta a los Romanos en el capítulo 6. Sus enemigos están gritando, Pablo, estás predicando peligro, estás diciéndole a la gente que pueden pecar libremente porque si solo confían en Jesús ya es suficiente. Y entonces Pablo introduce esa pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él responde, no, de ninguna manera, obviamente que no.
Se los voy a leer textualmente. Libro de Romanos, capítulo 6. Dice Pablo: porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Cómo perseveraremos en el pecado? Los que hemos muertos al pecado no podemos todavía vivir en él. El apóstol está diciendo, mira, cuando esta verdad de la cruz de Cristo, que él murió por mis pecados, se convierte en una experiencia real, que yo he muerto en la muerte de Jesucristo, lo que significa es que yo he muerto a todos mis deseos pecaminosos, o que yo he muerto a la voluntad que tenía en mí de pecar continuamente. No quiere decir que soy librado para siempre del pecado mientras esté en este cuerpo de carne. Lo que significa es que yo ya no deseo vivir en una vida alejada de Dios y en una vida pecaminosa. Hay algo impresionante. El cristiano sí se somete a los 10 mandamientos de Dios. Sí busca vivir de acuerdo a estos mandamientos del Señor. Ser una persona piadosa, ser una persona santa, ser una persona pura. Y lo busca y se esfuerza con todas las fuerzas de su corazón. ¿Pero por qué? ¿Porque se quiere ganar el cielo? No, si hiciera eso, no podría ser salvo. ¿Por qué lo hace? Porque él murió al pecado. No puede vivir ya en el pecado. Él está muerto. Él está muerto en la cruz de Cristo. Y él murió a todo deseo pecaminoso. Mira, ¿cómo vas a notar que el evangelio ha impactado realmente en tu corazón? Porque vas a sentir asco por el pecado. Vas a sentir repulsión por todo aquello que Dios dice, no lo hagas. Tu corazón querrá gritar cada día cuando notes que pecaste. Cuando llegues al final del día y te examines y veas que pecaste en el día, será el dolor más grande. Porque ofendiste a tu Señor. Pero Pablo no termina ahí. Pablo muestra que el conocimiento racional de por qué Cristo murió en la cruz debe convertirse en un conocimiento experimental. Yo estoy muerto con Cristo. Y él dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, como dice Pablo en Romanos 6, tengo una nueva vida. Yo ya estoy muerto, pero la vida de Cristo está en mí y vivo por la vida de Cristo. Tengo una vida espiritual que no me pertenece, es la vida de Cristo. Así que la persona que conoce racionalmente el Evangelio puede responder a la pregunta de por qué Cristo murió en la cruz. Esto viene a ser una realidad experiencial que cuando vive, sabe que no vive su vida, vive la vida de Jesús. ¿Te pusiste a pensar en esto? Que cuando salís de este lugar, las personas van a estar mirando a Cristo en tu vida y que todo lo que hagas será el reflejo de la gloria de Cristo en tu vida. Es Cristo el que vive en mí. Estoy viviendo una vida que no me pertenece, es la vida de Cristo, porque yo estoy muerto en la muerte de Jesús y ahora su vida es mi vida. Les hago este ejemplo. Supongamos que todos acá sabemos manejar y sabemos manejar bien. Y viene una persona con, no sé, vamos a poner un auto 0 kilómetros, el que a ustedes les guste. Y viene y le dice, mira, te lo presto por 1 año. Pues
ir para donde vos quieras. No es tuyo, es mío. Cuando venga, voy a pedirte cuentas de mi auto, pero lo podés usar. Díganme, ¿ustedes tratarían ese auto como si fuese el suyo? No. Ustedes lo cuidarían a más no poder. Porque al final del año van a tener que rendir cuenta de lo que hicieron con el auto. Hermanos, la vida que vivimos no es nuestra, es la de Cristo. Y vas a tener que rendir cuenta delante de Cristo qué hiciste con su vida en esta tierra. ¿Viviste como Él vivió? ¿Te comportaste como Él se comportó? ¿Hablaste como Él habló? ¿Pensaste como Él pensó? ¿Hiciste obras de misericordia como Él las hizo? ¿Ayudaste al necesitado como Él hizo? ¿Cumpliste la voluntad del Padre como Cristo lo hizo? Es la vida de Cristo. Así que la vida del cristiano está cargada por una conciencia plena. Es la vida de Cristo en mí. Así que, hermano, quiero que pienses en eso. Cuando salgas de este lugar y tengas que tener una conversación con alguien o tengas que hacer algún trabajo, pienses. Soy yo, pero estoy reflejando la vida de Cristo. Y todo lo que haga impacta directamente en la vida de Cristo. Y aunque Él es perfecto y no puede ser contaminado por mi pecado, y su imagen perfecta no puede ser manchada, yo tendré que rendir cuenta por mis acciones delante de Él. No significa que pierda mi salvación, ojo, porque nosotros somos salvos por la fe en Cristo. Significará que tendremos que rendir cuenta por nuestras acciones. Así que la pregunta ¿por qué Cristo murió en la cruz?, que se responde de manera racional, tiene que llevarnos a una experiencia real. ¿Cómo vivo entonces esta vida? Pablo dice, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Esta es una vida marcada por la fe. Así como yo he creído con todo mi corazón que la muerte de Cristo es mi muerte, creo por medio de la fe que todo lo que vivo ahora es la vida de Cristo. No puedo vivir y representar legítimamente a Cristo en esta tierra por mis propias fuerzas. Debo hacerlo con fe. Es la única manera. Fe que Dios el Padre y el Hijo nos han enviado al Espíritu Santo, quien mora en nosotros, y la morada del Espíritu en nuestras vidas es la vida de Cristo en nosotros. Y Él no solo viene a morar en nosotros, sino que nos faculta, nos capacita y nos empodera para poder vivir afuera de manera que glorifica a Dios. El Espíritu Santo no nos viene a empoderar para hacer milagros. No nos viene a empoderar para saltar y gritar. El Espíritu nos viene a empoderar para vivir la vida de Cristo. Pero por último, esa respuesta a la pregunta ¿por qué Jesucristo murió en la cruz? Que se responde de manera racional, viene a ser una experiencia real en que Jesús me amó. Pablo termina diciendo el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros hemos respondido a esa pregunta ¿por qué Jesucristo murió en la cruz? Antes diciendo que Cristo murió en la cruz por los pecadores. Que Cristo murió en la cruz por los pecados. Y esa es una verdad cuando predicamos el Evangelio. Pero el que experimenta la verdad del Evangelio en su corazón, la cruz de Cristo, ya no dice Cristo murió en la cruz por los pecados. Cristo murió por mí. Ahora esto se trata de Cristo y de mí. Él murió en esa cruz por mis pecados. Él murió en esa cruz por mí.
Y Él murió en esa cruz amándome. ¿Te imaginaste el Hijo de Dios clavado en esa cruz? Amándote mientras era crucificado. Una parte del Evangelio nos muestra el amor de Dios, de Jesucristo, en la cruz del Calvario preocupándose por su mamá. Él estaba sufriendo, estaba siendo golpeado, recibiendo la ira de Dios. Y Él mira a María, su mamá, y a Juan, el discípulo más joven, y le dice: María, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice: Juan, he ahí tu madre. El Señor Jesús, en el medio del dolor, no dejaba de amar a su mamá y a su discípulo, preocupado por cómo su mamá se iba a desenvolver en la vida después de que Él ya no esté, aunque Él es el Dios soberano que hace todas las cosas. Él le dice a su mamá que entre dentro de la casa de Juan y viva en dependencia de Juan, preocupándose por él. Hermano, cuando Cristo murió en la cruz, Cristo murió por nombre y apellido. Cristo ya te conocía. Cristo ya sabía quién eras, dónde ibas a nacer, quiénes iban a ser tus papás, cuánto ibas a medir, cuánto ibas a pesar, en qué hospital ibas a nacer, cuál era el doctor que te iba a ver parir. Él sabía todo. Él sabía cada uno de tus pecados, de tus pensamientos, de tus rebeliones. Todo lo sabía. Y aún así te amó muriendo en esa cruz. No solo eso. Cuando Cristo cargó el pecado, Él cargó tus pecados y Él sintió literalmente el pecado tuyo. Tus mentiras, tus malos pensamientos, tus malas acciones, las sintió en sus propios hombros de manera real. Y aunque eso le producía un dolor en su alma por ser santo, y aunque eso le ocasionaría recibir la ira del eterno Dios, aún así te amó. Oh, bendito sea el Señor. Y murió por vos. Murió por vos. ¿Creíste en la cruz de Cristo? Entonces necesitas ver a Cristo muriendo por vos, particular, individualmente. Es la única manera de entonces poder considerarte muerto al pecado y vivo en Dios y vivir la vida de Cristo. Tenemos un gran número de personas que se dicen ser cristianas que no viven con esta experiencia que el apóstol Pablo vivía. Ellos simplemente vienen un domingo al culto y el resto de la semana viven como si Cristo no hubiese muerto por ellos. El resto de la semana viven como si fuese su vida y no la vida de Cristo. Son sus sueños, son sus planes, son sus metas, son sus deseos, sus caprichos, son sus pecados, sus pensamientos, sus relaciones. No tienen en cuenta a Cristo. Y queridos, no pueden llamarse cristianos si viven de esa manera. Cristo vive en mí por su Espíritu. Y ahora yo debo vivir a conciencia. Pero hermanos, eso no me debe causar dolor. Yo no puedo vivir asustado con esto. No puedo vivir enojado con esto, porque yo ya morí al pecado. No tengo el deseo de pecar, tengo el deseo de vivir la vida de Cristo. Porque así como Él me amó en esa cruz, cada acción de mi vida, cada paso en esta existencia, la vivo amando al Dios que me salvó. Te pregunto, ¿por qué Jesús murió en la cruz? ¿Podés responder a eso? Y te hago una segunda pregunta. ¿Experimentaste la cruz en tu propia vida?
Oramos.